El asesinato de la educadora social Belén Cortés en un piso tutelado de Badajoz, a manos presuntamente de 3 menores, ha puesto sobre la mesa algunas cuestiones delicadas que merecen cierta atención, desde las condiciones de trabajo en esos centros hasta la atención que reciben sus usuarios, pasando por cambios sociológicos que muestran perfiles de los menores cada vez más complejos. Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy en El País, de la precariedad a la ley del menor, cuestiones que ha reabierto el crimen de Badajoz. Hola, Elena. Hola, Silvia, ¿qué tal? Elena Reina, compañera de la sección de Nacional. Elena, tú has estado cubriendo el caso de Belén Cortés, la trabajadora social asesinada presuntamente por 3 menores. Quería hablar contigo porque creo que este caso nos ha dejado cuestiones encima de la mesa que merece analizar con cierta pausa. Pero para empezar, cuéntame, ¿cuándo llegaste tú a Badajoz y qué te encontraste nada más llegar? Pues yo llegué justo el día del entierro de Belén, que no la enterraron en Badajoz, donde murió, sino en su pueblo, que es Castuera, que está como a unos 100 kilómetros de Badajoz. Y recuerdo un pueblo paralizado. O sea, lo que más me llamó la atención, que entiendo que cuando hay un entierro de alguien conocido en un pueblo pequeño, suele suceder, pero el pueblo estaba parado y acudió, pues no sé, además vino gente de todas partes de Extremadura, pero había decenas y decenas de vecinos y gente que estaba en silencio y de vez en cuando se escuchaba algún murmullo sobre lo que había pasado. Contaba, es que lo que más asusta de esto es que podrían ser los hijos de cualquiera. Esa frase de podía ser el hijo de cualquiera encierra muchísimas cosas, Elena. A raíz de este caso, que ha tenido un impacto enorme, también ha habido un anuncio que ya sabemos que era algo que se estaba fraguando, pero no deja de ser curioso, que es que el Ministerio de Juventud está ultimando un Real Decreto para mejorar la atención a menores tutelados en centros y pisos de acogida. Claro, este anuncio llega en un momento muy pertinente después de que pase esto, después de que los trabajadores, tanto educadoras como trabajadores, se hayan manifestado para pedir mejores en sus condiciones de trabajo y demás. Pero claro, es un Real Decreto que plantea un debate que es un poco contradictorio con lo que acaba de pasar en este caso. ¿Por qué? Porque si bien lo que plantean es mejorar la atención también de estos menores, proponen acabar con estos macrocentros, que al final es justo lo que en Badajoz mucha gente considera que hubiera impedido que se produjera un crimen así. No es del todo así, pero es el debate ahora mismo, ¿no? Un poco iracundo, un poco enrabiado, normal, con este crimen tan brutal que han vivido. Lo que pasaba con estos menores que estaban en un régimen semiabierto, ellos podían salir durante el día, iban al instituto, por la noche sí estaba cerrado, vivían en una casa familiar y es algo que lo que plantea que se repita en el resto de comunidades autónomas, lo que plantea el Ministerio. Entonces es un debate que llega justo en este momento, pero que resulta pues contradictorio con la situación que acabamos de vivir, ¿no? Como decíamos, es un tema muy delicado, cada uno de sus aspectos es también muy delicado. Yo entiendo, Elena, que cuando el Gobierno, el Ministerio de Juventud en este caso, hablan de las condiciones en las que se gestionan estos centros, hablan también de las condiciones de trabajo. ¿Tú dirías, por lo que sabes y has estado investigando y cubriendo estos días, que la precariedad ha tenido un papel en este asesinato? Claro, en este asesinato han pasado varias cosas. O sea, es imposible llegar a este crimen sin tener en cuenta otros factores que sucedieron antes. Y uno de ellos es fundamental, es la precariedad de estas trabajadoras, y hablo en femenino porque la mayoría son mujeres, que trabajaban para en este caso Belén trabajaba para una empresa privada que estaba externalizada, dependiente de la Junta de Extremadura. Por tanto, sus turnos y salarios y demás claro, dependen de esa empresa. Sí que es verdad que, aunque la precarización de este gremio se da no solo en Extremadura, sino en toda España, y por eso ahora están pidiendo mejoras, no puede ser exclusivamente el factor que le hizo estar ante un riesgo extremo, porque así es como lo han considerado los expertos. Realmente este crimen no ha sucedido tantas veces y consideró un juez y un fiscal de menores que una persona podía estar sola con chavales con este tipo de perfil.
Por tanto, no es solo la precariedad, aunque evidentemente la precariedad hace que ya solo estuviera una persona con ellos, probablemente si hubiera estado una persona más, que eso lo planteaban muchas compañeras suyas, quizá esto no hubiera pasado, quizás si hubiera habido otro tipo de medidas, otro tipo de protocolos, no hubiera sucedido, pero claro, es muy fácil ver eso después. No es el único factor, hay muchos quizás en tu respuesta y es lógico también, obviamente. Quería volver un momento a la frase de podría haber sido el hijo de cualquiera. Y te decía, Elena, eso encierra mucho y sé que has estado muy metida en el asunto. Y me gustaría que lo desgranáramos un poco porque también habla de nuestra sociedad. Sí, efectivamente, todos españoles, ¿no? Todos que se parecen a ellos. Es una frase controvertida, porque claro que no sé si puede ser el hijo de cualquiera, pero desde luego, siempre que sucede un crimen en un contexto de menores que el sistema los tiene un poco apartados, viven una realidad bastante invisibilizada. A menudo hay ciertos estereotipos sobre este tipo de menores, también muy estigmatizados. ¿Y qué pasa? Que estos menores no cumplían los requisitos que una sociedad, que no nos engañemos, es a veces bastante o racista o clasista, como lo son todas, no es exclusivo esto de la sociedad española. Pues a menudo pensamos que un menor que se ha criado en un contexto violento tiene más papeletas para ejercer la violencia. Y a veces sucede y a veces no. Lo que nadie explica, porque quizá no tiene ninguna explicación, es cómo un menor al que no le ha faltado de nada, que es lo que se dice y se repite allí en Castuera, en Badajoz y demás, es por qué llega a este punto. Porque quizá hay que explicar un poco el crimen. Es un momento en el que no sabemos qué pasó, que a esta mujer la golpean duramente y después la asfixian con un cinturón. Para asfixiar a alguien con un cinturón tienes que estar un rato si no sabes. Y requiere cierta, por supuesto, ensañamiento, pero unas ganas de matar. O sea, estamos hablando de un crimen muy fuerte, muy brutal, que ya asusta per se, pero que además lo ejercen unos chavales que sí que eran conflictivos, según sus padres, que quizá habían tenido problemas que no habían sido tratados, pero que no se esperaba que fueran a hacer eso. De hecho, ella misma no esperaba esa noche que su vida estuviera en riesgo. Todo eso, todos esos detalles los va a dirimir la justicia en breve, pero es importante señalar cuál es la situación de esos menores sin olvidar que hay una asesinada, que es Belén, obviamente, pero cuál es la situación de esos menores, en qué situación estaban viviendo los tres acusados. Los tres acusados estaban viviendo en una casa que yo he estado por allí, es una casa, un chalet adosado, para que se lo puedan imaginar, a las orillas del río Guadiana, en Badajoz. Un chalet adosado que al lado viven familias y demás. Este chalet hacía las veces de centro de menores con un régimen semiabierto y demás. Estos cuatro, digo que eran cuatro porque tres se fugaron y no se sabe todavía el grado de participación en los hechos, estaban ahí, bueno, por diferentes motivos. En el caso de estos tres que vamos a hablar, es una chica de 17 años, un chico de 15 años y otro chico de 14. Los dos chicos se habían fugado la semana anterior, casi toda la semana, se habían ido a los carnavales de Mérida y habían estado pues de fiesta por ahí, de botellón por acá, y saben que estuvieron drogándose con cocaína y heroína, porque así lo reflejó un estudio, un análisis de sangre de uno de ellos, ¿no? Entonces estos menores, antes de que sucedieran los hechos, tenían vidas que se parecían mucho. Hablo de los dos chicos porque se considera que el móvil pudo ser la posible fuga y que ella no se lo permitiera. La otra chica no se sabe todavía qué grado de participación tuvo. Estos dos chicos, los dos pertenecen a familias, eso, como he dicho, de clase media, con padres más o menos conocidos en la zona, y los dos tenían la custodia. El padre le había arrebatado a la madre de cada uno de ellos la custodia de sus hijos, algo que no es muy habitual. De hecho, uno de ellos salió una noticia en un diario local de Badajoz de un padre retira la custodia a una madre, o sea, era algo noticioso, era algo sorprendente. ¿Y qué hacía el chico ahí? El chico estaba ahí porque le había pegado en un momento dado a su padre, le había roto la nariz. El padre decidió que no podía más, que tenía una hija menor, que tenía que
que protegerla de alguna manera, que su hijo era incontrolable. Pero no consideraba, porque he hablado con él, que su hijo fuera a cometer un crimen de este tipo. Era un chaval conflictivo, era más o menos violento con él, agresivo, y luego está el otro, que se había fugado ya como 4 o 5 veces, seguía en contacto con la madre, se entiende que tenía algún tipo de problema con las drogas, pero que tampoco tenía ningún antecedente de haber golpeado ni a compañeros de colegio ni demás. Sí tenía antecedentes por hurtos y robos y esas historias. Y estos dos llegan a ese chalet, donde Belén le tocaba ese turno de guardia de 8 de la noche que entraba hasta por la mañana. ¿Y ese tipo de piso tutelado es lo común? ¿Está en todas las comunidades autónomas? ¿Es el tipo de centro donde van los menores que cometen este tipo de delitos o que los padres renuncian de alguna manera a su custodia? No. En Extremadura sí. Pero es verdad que, por ejemplo, en Madrid no es habitual. Es habitual encontrar un piso tutelado para menores que necesitan protección, o menores en acogida, o menores que están intentando reinsertarse de alguna manera en el mercado laboral y demás, pero no para menores a los que se llama menores infractores, menores que cumplen medidas judiciales. Eso no se repite en todas las comunidades autónomas. Eso es algo que sucede en Extremadura y que, cumple un poco el papel del Real Decreto de lo que busca el Ministerio, de sacar a los menores de esos centros que al final, están sobrepoblados y que además los estigmatiza más. Vamos a seguir hablando de esos menores, Elena, pero dame un momento, enseguida volvemos. No es lo mismo ver las noticias que ser tú quien las cuenta. Tampoco es lo mismo leer una exclusiva que ser quien la consigue. Por eso, el máster de periodismo de El País te enseña el periodismo ejerciéndolo. Fórmate con periodistas en activo en las instalaciones de El País o la cadena SER. Apúntate en la primera convocatoria hasta el 2 de julio. El País. Estoy con Elena Reina, la compañera de la sección de Nacional que ha cubierto el crimen de Belén Cortés, la trabajadora social de Badajoz, asesinada presuntamente por 3 menores. Elena, me hablabas del papel que jugaba la precariedad de estas trabajadoras, que no lo explica todo. Me contabas también las diferencias entre el centro tutelado en el que sucedió todo y los denominados megacentros, además de que el caso, por supuesto, está en manos de la justicia ya, y a la justicia se refirió precisamente el padre de uno de los menores cuando dijo que su hijo tenía que pagar, pero que había que pensar a fondo qué había fallado para que ocurriera algo tan terrible. ¿A qué se refería? Bueno, claro, es que el día que después de que se fugan estos dos, que se van una semana por ahí, los encuentran en un pueblo de uno de ellos, en Villafranca de los Barros, y los detienen porque habían cometido un robo menor en una cafetería, habían robado 40 euros de una caja de una cafetería, según me cuenta el abogado uno de ellos. Y entonces, claro, ahí pasan varias cosas, es una cadena de errores. Ese viernes por la noche, de fiestas todavía, un poco resaca de los carnavales, los detienen, un juez los detienen por este robo y porque se habían fugado, y un juez de guardia decide que tienen que volver al punto de partida, tienen que volver al piso donde estaba Belén. Uh-huh. No se toma otra medida porque no hay un fiscal de menores de guardia esa noche, porque los fines de semana en Extremadura no hay fiscales de guardia, como si los delitos de menores se tuvieran que restringir al calendario escolar, ¿no? Entonces pasan varias cosas, pero lo que se refería el padre de uno de ellos es que esos chavales no tenían que haber vuelto ahí. Pero el juez no encontró motivos para no devolverlos ahí tampoco. Entonces vuelven ahí y pues quizá eso puso a Belén en riesgo. Y sin embargo, Elena, tú publicaste estos días que Belén no tenía miedo de estos menores, que no sentía ningún miedo. ¿A qué se había enfrentado ella antes para saber qué era lo que tenía delante en ese momento? Sí, efectivamente. O sea, Belén se encuentra con unos chavales que se han fugado, y que es muy probable que quieran volver a fugarse. O sea, nada extraordinario para una educadora social o una trabajadora que nos pueda estar escuchando ahora mismo. Okay. 2 adolescentes que quieren rebelarse contra el sistema es la norma, ¿no? Entonces ella estaba esa noche, según sabemos por los mensajes que se estuvo mandando con su novio y con el padre de uno de ellos, pues pendiente de que los chavales pues se acostaran a la hora que más o menos se tienen que acostar, estuvieran tranquilos.
Y claro, eso nos dice mucho del trabajo de estas educadoras, ¿no? Que efectivamente trabajan en un contexto complicado, solas a menudo, como hemos visto en este caso, con menores que tienen muchas cuestiones que no son tratadas como quizás se debería por la falta de recursos, entre ellos el tema de la salud mental. Uno de los expertos consultados por este periódico, por nuestras compañeras Eleonora Llobbio y Juana Viúdez, comentaba que a lo mejor para que atiendan a uno de estos menores, un psicólogo o un psiquiatra en condiciones, pues tienen que pasar 2 meses. Entonces, al final ellas están en la primera línea tratando y cuidando a estos chicos que no nos olvidemos que llegan ahí porque han cometido una infracción, pero también porque sus padres no pueden más, ¿no? Entonces hacen las veces de madres, de cuidadoras, de educadoras, de psicólogas. Es un papel muy complicado. De hecho, Belén había sufrido una agresión de un chaval que la amenazó con un cuchillo en junio del año pasado y le dijo que la iba a matar, que él se iba a matar, pero que antes tenía que clavarle el cuchillo a ella. Por tanto, no era la primera vez que ella vivía una situación complicada, pero nada, según los mensajes que ella se mandó esa noche, no tenemos otra prueba, pero todo apunta a que ella, o sea, nada le hizo pensar que su vida estaba en riesgo. Si no, probablemente hubiera llamado a la policía o les hubiera abierto la puerta. Habrá muchísimos detalles sobre las motivaciones y cosas que todavía no sabemos en ese juicio, que no tardará mucho en celebrarse. Pero dime, Elena, ¿qué condena les puede caer a los 3 acusados? Pues como tienen 14, 15, 17 años, todo depende de la edad. Al ser mayores de 14, justo uno de ellos tiene 14 y por tanto entra en esta franja. De 14 a 15 años está contemplado para este tipo, estamos entendiendo que el delito del que se les acusa es homicidio o asesinato, todavía no queda claro, no lo han dejado claro porque son menores y hay un secreto de sumario bastante cerrado. Se les podría aplicar el internamiento, que sería un equivalente a pues una cárcel de menores, un correccional o un reformatorio, como para que nos entendamos, el internamiento en régimen cerrado hasta 5 años para los más pequeños. Para la chica de 17 subiría la franja de 1 a 8 años en régimen cerrado. Y por si no hubiera suficientes temas encima de la mesa, hoy precariedad, seguridad, menores tutelados, familias vulnerables, un asesinato u homicidio, tendrá que decirlo la justicia. Esto ha reabierto también un debate sobre la reforma de la ley del menor. Sí, es algo que se suele debatir sobre esto cuando hay un crimen así, y se hablaba de este tema a las puertas del entierro, volviendo a lo que comentábamos. Se hablaba de esto también en las calles, en Badajoz, en Castuera. Quizá haga falta repensar este tipo de medidas, que se les llama medidas a las penas que pueden llegar a cumplir estos chavales, porque no se han reformado desde hace más de 20 años. Yo, sinceramente, creo que un menor o un chico de 15 o 14 años no sabe o no es consciente de la pena que le puede caer cuando comete, o no, en este caso presuntamente, un crimen de este tipo, porque un niño no piensa en nada más allá del día siguiente o del mes que viene. Por tanto, es complejo, es un debate complejo que tampoco se puede tomar, no se puede decidir a la ligera después de un suceso tan grave y tan complicado como este en el que nos enfrentamos, ¿no? Y seguro que no decidirlo en caliente. Lo hablaremos en otro episodio porque da para eso y para mucho más. Gracias, Elena. Gracias a ti, Silvia. Este episodio lo han realizado Jimena Marcos y Elena Reina. El diseño de sonido es de Nicolás Chabertidis. El diseño de sonido es de David Gutiérrez. La edición de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio de Hoy en el País. Gracias por escuchar.